Había una vez, en el corazón de un antiguo bosque, un joven búho llamado Orión. Orión, como todos los búhos, era reconocido por su aguda vista y su vuelo silencioso, lo que lo convertía en un cazador formidable. Sin embargo, a pesar de sus habilidades, había algo que inquietaba profundamente a Orión. Desde pequeño, había escuchado que los búhos eran considerados símbolos de sabiduría. Los animales del bosque acudían a ellos en busca de consejo, seguros de que un búho sabría qué decir en cualquier situación. Pero Orión no se sentía a la altura de esa reputación. Era joven, inexperto, y no tenía las respuestas que los demás esperaban. El peso de ser visto como un sabio, cuando él mismo dudaba de su conocimiento, lo abrumaba. Cada noche, Orión se posaba en la rama más alta de su árbol favorito y miraba las estrellas. Las preguntas que lo atormentaban siempre eran las mismas. ¿Cómo puedo ser sabio si apenas he vivido? ¿Cómo puedo aconsejar a los demás cuando yo mismo estoy lleno de dudas? Con cada nuevo amanecer, su inquietud crecía, y comenzó a evitar a los demás animales del bosque por miedo a que le pidieran consejos que no sabía dar. Orión se sentía atrapado en su propia juventud, como si fuera una barrera que le impedía alcanzar la sabiduría que tanto anhelaba. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Orión decidió volar lejos. Quería escapar de las expectativas que todos tenían sobre él y encontrar respuestas por su cuenta. Voló sobre los árboles, atravesando valles y montañas que nunca antes había visto. El bosque, normalmente acogedor, se sentía vasto y desconocido. Mientras avanzaba, las estrellas parecían susurrar a sus oídos, pero Orión no podía entender lo que decían. Finalmente, tras volar durante horas, llegó a un claro que parecía haber sido olvidado por el tiempo. En el centro de ese claro se alzaba un árbol inmenso, más antiguo y majestuoso que cualquier otro que Orión hubiera visto. Sus raíces se extendían por el suelo como si fueran brazos queriendo abrazar la tierra, y su tronco era tan grueso que parecía impenetrable. Las ramas del árbol se extendían hacia el cielo, como si quisieran tocar las estrellas. Orión, agotado y curioso, decidió posarse en una de las ramas bajas del árbol. Apenas había cerrado sus alas cuando una voz profunda y suave resonó desde el tronco. «Bienvenido, joven Orión». Orión, sobresaltado, miró a su alrededor. «¿Quién me habla?» «Soy el árbol sabio», dijo la voz con calma. «He estado aquí mucho antes de que tú nacieras, observando el mundo y aprendiendo de cada ser que ha pasado bajo mis ramas». El búho, intrigado y algo intimidado, inclinó la cabeza en señal de respeto. Pero no pudo evitar expresar la preocupación que tanto lo había atormentado. «Dicen que los búhos somos sabios», confesó, «pero yo no me siento sabio. Soy joven, inexperto, y no creo que tenga la capacidad de guiar a otros. ¿Cómo puedo ser sabio si no he vivido lo suficiente?». El árbol sabio permaneció en silencio durante un momento, como si estuviera reflexionando antes de responder. «Orión», dijo finalmente, «la verdadera sabiduría no proviene de los años vividos ni de la cantidad de experiencias acumuladas. La sabiduría está en cómo percibes el mundo, en tu capacidad de observar y aprender de lo que te rodea». Orión ladeó la cabeza, sin comprender del todo. «Pero, ¿cómo puedo ser sabio si no tengo las experiencias que los demás tienen?», preguntó, lleno de dudas. El árbol sabio dejó escapar un susurro como si riera suavemente. «La experiencia te dará conocimiento, pero la sabiduría no se mide por el tiempo. La sabiduría está en cómo ves lo que sucede a tu alrededor. No se trata solo de vivir mucho, sino de vivir con los ojos y el corazón abiertos. Aprende a observar más allá de lo evidente, a escuchar lo que no se dice con palabras.
confía en tu intuición, porque es más poderosa de lo que crees. ¿Intuición?, susurró. Nunca había pensado en eso. Siempre creí que la sabiduría venía de la experiencia, de los años acumulados. La intuición, continuó el árbol, es una forma de sabiduría que muchos no comprenden. No necesitas ser viejo para ser sabio. Si aprendes a confiar en lo que sientes en lo más profundo de tu ser, descubrirás que ya tienes dentro de ti las respuestas que buscas. Esa noche, Orión permaneció junto al sabio árbol, conversando hasta que el cielo comenzó a clarear con los primeros rayos de sol. El búho, que al principio de la noche estaba lleno de dudas, comenzó a sentir una nueva claridad dentro de sí. El sabio árbol no solo le había dado respuestas, sino que le había enseñado a confiar en sí mismo, a no dudar de su capacidad para ver el mundo con sabios ojos, aunque fuera joven. Antes de despedirse, el sabio árbol le dio una última enseñanza. Recuerda, Orión, la sabiduría no es un destino al que llegas, sino un camino que recorres. A medida que vivas, seguirás aprendiendo, pero siempre ten presente que el conocimiento es solo una parte de la sabiduría. La verdadera sabiduría está en cómo utilizas ese conocimiento, en cómo observas y escuchas a los demás. Con el corazón más ligero, Orión emprendió el vuelo de regreso a su hogar. Durante el viaje, ya no se sentía agobiado por las expectativas de los demás. Ahora entendía que la sabiduría no estaba en saberlo todo, sino en cómo interpretaba el mundo a su alrededor. Cuando Orión regresó al bosque, algo en él había cambiado. Ya no evitaba a los otros animales por miedo a sus preguntas. En cambio, cuando se le acercaban en busca de consejo, escuchaba atentamente, observaba con detenimiento y cuando llegaba el momento adecuado, confiaba en su intuición para responder. Un día, una pequeña liebre acudió a él, nerviosa por los extraños ruidos que había escuchado en el bosque. En lugar de ofrecerle una solución rápida, Orión esperó. Juntos se quedaron en silencio, observando y escuchando. Y fue entonces cuando Orión notó algo que la liebre no había visto. Los ruidos no eran más que el sonido de dos comadrejas haciendo su nuevo nido. A veces, la sabiduría está en esperar y observar, le dijo Orión a la liebre con una sonrisa. No siempre la primera impresión es la correcta. Con el tiempo, Orión se convirtió en un guía respetado en el bosque, no porque lo supiera todo, sino porque había aprendido a observar y escuchar de una manera que los demás no podían. No era el búho más viejo ni el más experimentado, pero su capacidad para ver el mundo, con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender, lo convirtió en un líder natural. Y así, Orión descubrió que la verdadera sabiduría no estaba en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de cómo vivía cada día. Aprendió que todos, sin importar su edad, podían ser sabios si estaban dispuestos a observar, a escuchar y a confiar en su intuición. En fin, hermosa comunidad, quiero darles las gracias por acompañarnos en esta historia de reflexión y aprendizaje. Deseo compartirles esta moraleja que Orión nos ha mostrado durante su travesía. Y es que el verdadero conocimiento no siempre está en lo que creemos saber, sino en cómo nos abrimos al mundo, en cómo lo observamos y escuchamos con el corazón. Esperamos que esta fábula haya dejado en ti un mensaje valioso, y sobre todo, que te inspire a confiar en tu propia intuición. Aquí me despido con gratitud por tu tiempo y tu atención. Sigue buscando la sabiduría en cada rincón del camino. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.